La voz de Rodrigo cortó el aire como látigo sobre piel desnuda. Yo no conozco a ese hombre, su padre. Parado a 3 metros de distancia, con sombrero viejo entre las manos y botas llenas de lodo, sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho. No era la primera vez que lo escuchaba decir esas palabras, pero esta vez dolía diferente. Esta vez había testigos. La fiesta de compromisos de Rodrigo con Valeria Sandoval, hija del empresario más importante de la ciudad, estaba en pleno apogeo. 100 invitados vestidos con trajes caros y vestidos de diseñador, meseros con bandejas de plata, champán francés, música en vivo. Y en medio de todo ese lujo, Joaquín Medina, campesino de 60 años, con camisa remendada y manos callosas, intentando hablar con el hijo que lo había olvidado. El silencio que siguió a las palabras de Rodrigo fue tan denso que hasta la música pareció bajar de volumen. Colgada del brazo de Rodrigo con vestido que costaba más de lo que Joaquín ganaba en un año, miró al viejo con asco apenas disimulado. «¿Quién es este señor? Amor, nadie importante». Rodrigo ni siquiera volteó a ver a su padre. «Seguridad, por favor, acompañen a este hombre a la salida». 2 guardias de traje negro se acercaron a Joaquín. El viejo no se resistió, solo miró a su hijo una última vez. Esos ojos llenos de decepción y dolor que Rodrigo fingió no ver. «Hijo, yo solo quería». Ya le dijeron que se vaya. La voz de Patricia, la hija de Joaquín, llegó desde el otro lado del salón. Ella tampoco se acercó, ni siquiera tuvo el valor de mirarlo a los ojos mientras lo echaban. «Papá, esto es vergonzoso. No puedes presentarte así en lugares como estos». Joaquín dejó que los guardias lo escoltaran hacia la puerta. Caminó por ese salón elegante, sintiendo las miradas de desprecio, clavándosele en la espalda, murmullos disimulados, risitas ahogadas. El padre de Rodrigo es campesino. ¿Puedes creerlo? ¡Qué vergüenza! Y pensar que se va a casar con los Sandoval. Cuando llegaron a la salida, uno de los guardias le habló con algo parecido a la compasión. «Lo siento, señor. Solo hacemos nuestro trabajo. No te preocupes, muchacho». Joaquín se puso su sombrero viejo. «Yo también solo estoy haciendo el mío. Ser padre, aunque tus hijos no quieran que lo seas». Salió a la noche fría de la ciudad. Su camioneta destartalada estaba estacionada entre Mercedes y Embusí que costaban fortunas. Se subió, cerró la puerta, y ahí, solo en la oscuridad, dejó salir el llanto que había estado conteniendo. No lloraba por la humillación, lloraba porque acababa de confirmar que había perdido a sus hijos. No a la muerte, a algo peor, a la vergüenza que sentían de él. Lo que Rodrigo y Patricia no sabían era que en 3 meses, cuando se leyera el testamento que su padre acababa de cambiar esa misma tarde, iban a descubrir el precio real de negar a quien les dio la vida. Y ese precio iba a ser mucho más alto de lo que jamás imaginaron. Tus hijos alguna vez se han avergonzado de ti por no tener lo que otros tienen. Dale, like, si crees que los hijos que niegan a sus padres por dinero terminan pagándolo caro. Sígueme, porque lo que pasó el día que se leyó el testamento de este campesino humilde va a dejarte sin aliento. Déjame en comentarios, ¿negarías a tu padre si fuera pobre? Porque esta historia de ingratitud y justicia apenas comienza. 20 años atrás, Joaquín Medina había sido un hombre feliz. Su rancho era pequeño, 20 hectáreas de tierra buena en las afueras del pueblo. No lo había heredado, lo había comprado con sus propias manos, trabajando desde los 15 años como jornalero. Ahorró cada peso durante 10 años. Vivió en cuartos rentados. Comió frijoles y tortillas. No gastó en nada que no fuera absolutamente necesario. Hasta que finalmente juntó lo suficiente para el enganche de ese pedazo de tierra que nadie más quería porque estaba lleno de piedras y tenía una ladera difícil de trabajar. Pero Joaquín vio algo que otros no vieron. Vio que con trabajo duro esas piedras se podían quitar. Que esa ladera se podía terraciar. Que el suelo debajo era rico y fértil. Le tomó 3 años limpiarla. 3 años trabajando desde el amanecer hasta mucho después del atardecer, levantando rocas que pesaban más que él, construyendo terrazas con sus manos sangrando, pero lo logró. Y cuando la tierra estuvo lista, plantó maíz y frijol. La primera cosecha fue modesta pero prometedora. La segunda fue mejor. La tercera fue tan buena que pudo terminar de pagar la tierra. A los 30 años, Joaquín era dueño de su propio rancho. No era rico, pero era libre. Ese mismo año conoció a Elena. Ella trabajaba en la tienda del pueblo. Una mujer hermosa con ojos inteligentes y sonrisa que iluminaba cualquier cuarto donde entrara. Joaquín se enamoró desde el primer momento que la vio. Le llevaba flores silvestres que cortaba en su rancho. Le escribía cartas con letra torpe porque había estudiado solo hasta 3º de primaria, pero se esforzaba en cada palabra. Elena se enamoró no del rancho ni del dinero que Joaquín no tenía.
Se enamoró del hombre trabajador y honesto que veía en él. Se casaron en una boda sencilla en la capilla del pueblo. La fiesta fue en el rancho. Carne asada, frijoles, tortillas hechas a mano por las vecinas, música de guitarra y acordeón, baile hasta el amanecer. No era elegante, pero era real, y eran felices. Rodrigo nació un año después, un niño sano y fuerte con los ojos de su madre y la mandíbula cuadrada de su padre. Patricia llegó 2 años más tarde. Una niña hermosa que desde pequeña mostró ser inteligente y decidida. Joaquín trabajaba la tierra para darles lo mejor que podía. Elena cuidaba la casa y a los niños. No tenían lujos, pero tampoco les faltaba nada. Los fines de semana Joaquín llevaba a sus hijos al campo, les enseñaba a sembrar, a cuidar los animales. Rodrigo, mira, esta es la semilla de maíz, la plantas con cuidado, la riegas, le hablas con amor y ella te da alimento. Es un milagro cada vez. El niño de 5 años miraba las semillas con fascinación. De verdad crece, papá, de verdad. Pero tienes que cuidarla, como yo te cuido a ti. Posipai. Patricia, sentada en los hombros de su padre mientras recorrían el rancho, preguntaba cosas constantemente. ¿Por qué trabajas tanto, papi? Porque quiero que tú y tu hermano tengan todo lo que yo no tuve. Que vayan a la escuela, que estudien, que sean alguien en la vida. Tú no eres alguien. Joaquín se rió. Yo soy campesino, mi amor. Es trabajo honesto, pero difícil. Quiero que ustedes tengan opciones, que puedan elegir qué hacer con sus vidas. Y eso fue exactamente lo que hizo. Joaquín se mató trabajando para pagarles escuela privada. No podía pagar la más cara, pero sí una mejor que la del pueblo. Cada día se levantaba a las 4 de la mañana. Ordeñaba las vacas. Trabajaba la milpa. Cuidaba a los animales. Vendía la producción en el mercado. Los fines de semana hacía trabajos extra, ayudando a reparar cercas en otros ranchos, cargando bultos en la bodega del pueblo, lo que fuera necesario para tener dinero extra para los uniformes, los libros, las cuotas escolares. Elena cosía la ropa de los niños para que siempre se vieran presentables, remendaba sus propios vestidos, pero se aseguraba de que Rodrigo y Patricia tuvieran lo mejor posible. Los niños crecieron yendo a esa escuela donde la mayoría de sus compañeros venían de familias con dinero, hijos de comerciantes, de profesionistas, de dueños de negocios. Y ahí empezó el problema. Rodrigo tenía 10 años cuando un compañero de clase lo invitó a su casa por primera vez. La casa era enorme, 2 pisos, jardín grande, alberca. El papá del niño tenía 3 coches en la cochera. Cuando Rodrigo regresó al rancho ese día, todo se veía diferente, más pequeño, más pobre, más vergonzoso. ¿Por qué no tenemos casa como la de Sebastián, papá? Joaquín estaba reparando el techo de lámina que se había volado con el último viento. Porque el papá de Sebastián tiene negocio en la ciudad, hijo. Cada quien hace lo que sabe. Pues yo no quiero ser campesino cuando crezca. Las palabras cayeron como piedras, pero Joaquín no las tomó a mal. Pensó que era normal que un niño quisiera más de lo que tenía. Está bien, hijo. Para eso te estoy dando estudio, para que puedas ser lo que tú quieras. Que no se nota viendo. Oh. Puro corriente lo quieres. Contenta. Pero lo que Joaquín no vio fue la semilla de vergüenza que se había plantado ese día en el corazón de su hijo. Patricia tuvo su propio momento a los 12 años. Su maestra organizó un evento donde los padres tenían que ir a la escuela a hablar de sus profesiones. El papá de una niña era doctor, otro era ingeniero. Cuando le tocó el turno a Patricia, ella inventó una mentira. Mi papá es empresario agrícola. No era completamente falso. Joaquín trabajaba la tierra. Era agricultura. Pero la forma en que Patricia lo dijo hacía que sonara elegante, importante. Tiene empleados y todo. Tampoco era mentira. Joaquín a veces contrataba a 1 o 2 ayudantes en tiempos de cosecha. Pero la verdad completa era que Joaquín era campesino, que se ensuciaba las manos todos los días. Cuando Joaquín se enteró de la mentira semanas después porque otra mamá le preguntó sobre su empresa, no regañó a Patricia. Solo sintió una punzada de dolor que no supo cómo nombrar. Son niños, Joaquín. Están en esa edad donde quieren encajar. Pero nosotros les hemos dado todo lo que podemos, lo sé. Y ellos lo saben también. Ya se les va a pasar. Pero no se les pasó. Conforme crecieron, la vergüenza creció con ellos. Rodrigo dejó de invitar amigos al rancho. Cuando alguien le preguntaba dónde vivía, daba direcciones vagas. Patricia dejó de mencionar a su familia en las conversaciones escolares. Cuando le preguntaban qué hacía su papá, cambiaba de tema. Porque los amaba. Y pensaba que eventualmente entenderían el valor de lo que él les había dado.
No entendió que les había dado tanto que olvidaron de dónde venían. Rodrigo se graduó de la preparatoria con honores. Tenía 18 años y planes grandes. Quiero estudiar administración de empresas en la Universidad de la Capital, papá. Joaquín sintió orgullo mezclado con preocupación. La Universidad de la Capital era cara, muy cara. ¿Cuánto cuesta? Rodrigo le mostró los números. Joaquín hizo cuentas mentalmente. Tendría que vender la mitad de su ganado, tendría que trabajar doble, tendría que pedir prestado, pero era la educación de su hijo, su futuro. Voy a encontrar la forma, hijo, y encontró la forma. Vendió 10 de sus 20 vacas, hipotecó 2 hectáreas de su tierra. Trabajó jornadas de 14 horas. Elena empezó a vender tamales y atole en el mercado para ayudar con los gastos. Cuando Rodrigo se fue a la capital, Joaquín lo abrazó en la estación de autobuses. Estoy orgulloso de ti, hijo. Vas a hacer grandes cosas. Gracias, papá. Rodrigo se subió al autobús sin voltear atrás. Joaquín lo vio alejarse sintiéndose feliz a pesar del sacrificio. Su hijo iba a tener la vida que él nunca tuvo. No sabía que acababa de perder a su hijo para siempre. En la universidad, Rodrigo se reinventó completamente. Ya no era Rodrigo Medina, hijo de campesino. Era Rodrigo Medina, estudiante de administración con planes de hacer fortuna. Cuando le preguntaban de dónde venía, nunca mencionaba que su padre trabajaba la tierra. Conoció gente de dinero, hijos de empresarios, de políticos, de profesionistas exitosos. Se juntaba con ellos, imitaba su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de ver el mundo. Cada mes Joaquín le mandaba dinero para sus gastos. Nunca era mucho, pero era todo lo que podía. Rodrigo lo recibía sin agradecimiento, como si fuera su derecho, como si no supiera el precio que su padre pagaba por cada beso. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes. Tengo un proyecto importante. Mis amigos me invitaron a un viaje. Joaquín tragaba la decepción. Está bien, hijo, tu estudio es lo importante. Patricia siguió el mismo camino 2 años después. Ella eligió estudiar Derecho, también en la capital, también en una universidad cara. Joaquín volvió a hacer malabares financieros. Hipotecó otra hectárea. Se ajustó el cinturón hasta casi no poder respirar. Elena vendía todo lo que podía. Bordados. Comida. Lo que fuera. Y Patricia se fue también. En la capital se encontró con Rodrigo y sus nuevos amigos. Se integró al mismo círculo de gente con dinero. Ella también aprendió a ocultar sus orígenes. Ella también aprendió a sentir vergüenza de los padres que se mataban trabajando para darle todo. Las llamadas a casa se hicieron raras. Las visitas desaparecieron casi por completo. Joaquín y Elena se quedaron solos en el rancho, trabajando más duro que nunca para mantener a 2 hijos que ya casi no hablaban con ellos. Una Navidad, después de que ambos inventaran excusas para no regresar, Elena lloró en los brazos de Joaquín. Los perdimos. No digas eso, es verdad. Se avergüenzan de nosotros. Ya no somos sus padres, somos su secreto sucio. Joaquín la abrazó sin saber qué decir porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Rodrigo se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa grande. Empezó a ganar bien. Se mudó a un departamento bonito en la ciudad. Las llamadas al rancho se volvieron esporádicas, cumpleaños olvidados, aniversarios ignorados. Joaquín nunca dejó de mandarles mensajes, nunca dejó de preguntar cómo estaban, nunca dejó de amarlos, pero ellos respondían con monosílabos, con respuestas cortas, con excusas constantes. Elena enfermó cuando Joaquín tenía 58 años. Joaquín llamó a sus hijos. Su mamá está muy enferma. Necesitan venir. Rodrigo dijo que tenía junta importante que no podía cancelar. Patricia dijo que estaba en medio de un juicio crucial. Ninguno fue. Elena murió 3 semanas después. En el rancho, en la cama que había compartido con Joaquín durante 30 años. Sus últimas palabras fueron: diles que los amo, aunque ellos ya no nos aman a nosotros. Joaquín organizó el funeral, sencillo, en la capilla del pueblo, con las mismas personas humildes que siempre habían estado ahí. Rodrigo y Patricia llegaron el día del entierro, vestidos elegantes, lentes oscuros, expresiones controladas. Se quedaron atrás durante la ceremonia. No lloraron, no hablaron, solo esperaron a que terminara. Después del entierro, Rodrigo le habló a su padre. Cuentas bancarias, propiedades. Tu madre no tenía nada más que este rancho. Y está a mi nombre. Patricia intervino, pero legalmente tenemos derecho a parte de sus bienes matrimoniales. Joaquín sintió algo frío corriéndole por las venas. Su madre se mató trabajando para pagarle sus estudios. Vendimos todo lo que teníamos. Y lo primero que preguntan es qué van a heredar. Es solo negocios, papá. No lo tomes personal. Negocios. Joaquín sintió la rabia subiendo. Es su madre, es mi esposa, es nuestra familia, no es negocio. Rodrigo suspiró con impaciencia.
Mira, no vinimos a pelear, solo queríamos saber cuál era la situación financiera. La situación es que estoy solo. Que su madre murió y que ustedes solo vinieron porque pensaron que había dinero que repartir. Patricia se quitó los lentes. Eso no es justo. No es justo. Joaquín alzó la voz. ¿Saben qué no es justo? Que su madre los llamó cuando estaba muriendo y ninguno vino. Que pasé 3 semanas viéndola apagarse y ustedes no contestaban el teléfono. Que ella murió preguntándose qué hizo mal para que sus hijos la olvidaran. Teníamos responsabilidades. Nosotros también teníamos responsabilidades. Y aún así nunca los abandonamos. Nunca dijimos que estábamos demasiado ocupados para ustedes. El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse. De este corti. Tenemos que regresar a la ciudad. Por supuesto, Joaquín le dio la espalda. Siempre tienen que regresar a la ciudad. Siempre tienen algo más importante que su familia. Se fueron al día siguiente sin despedirse. Joaquín se quedó solo en el rancho, solo con sus recuerdos, solo con su dolor. Y ahí, sentado en el portal de su casa vacía, tomó una decisión. Se sentaron en la oficina pequeña del notario. Joaquín explicó exactamente qué quería. Don Alberto lo escuchó sin interrumpir. Cuando Joaquín terminó, el notario se quitó los lentes. ¿Estás seguro de esto? Son tus hijos, son mis hijos de sangre, pero dejaron de ser mis hijos del corazón hace mucho tiempo. Don Alberto asintió lentamente. Está bien. Voy a redactarlo como lo pediste. Pero piénsalo bien, Joaquín. Esto va a doler. Ya me duele. Esto solo va a ser justicia. El testamento quedó listo una semana después. Joaquín lo firmó con mano firme. Y quiero que mis hijos estén presentes cuando se lea. Así será. Joaquín salió de esa oficina sintiéndose más ligero, no feliz, pero en paz con su decisión. Los meses pasaron. Rodrigo conoció a Valeria Sandoval en una cena de negocios. Hija de empresario rico, hermosa, sofisticada. Exactamente el tipo de mujer que él había soñado. Ella aceptó. Se comprometieron. La familia Sandoval organizó una fiesta de compromiso enorme, en el salón más elegante de la ciudad, con la lista de invitados llena de gente importante. Rodrigo no invitó a su padre. No porque se le olvidó, sino porque decidió activamente no invitarlo. Su futuro suegro le había preguntado sobre su familia. Mi madre murió. Mi padre está enfermo. No puede viajar. ¡Otra mentira! Joaquín estaba perfectamente sano. Pero Rodrigo no quería que su padre campesino estuviera ahí arruinando su momento. No quería que la familia Sandoval supiera de dónde venía realmente. Un primo lejano que vivía en la ciudad lo llamó. Joaquín, vi en las redes sociales que tu hijo se va a casar. ¡Qué alegría! Joaquín sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se va a casar, sí. Hay una fiesta este sábado. Ya tienes tu traje listo. Su hijo se iba a casar y ni siquiera se había molestado en decirle, mucho menos en invitarlo. Pero Joaquín decidió ir de todas formas, no para arruinar nada, solo para ver a su hijo, para felicitarlo, para recordarle que aunque él lo hubiera olvidado, seguía teniendo padre. Pantalón de vestir viejo pero limpio, camisa blanca que Elena le había planchado antes de morir, botas de trabajo que eran las únicas que tenía. Manejó 3 horas hasta la ciudad. Encontró el salón de eventos siguiendo la dirección que su primo le había dado. Afuera había autos de lujo. Él se sintió fuera del lugar inmediatamente, pero era su hijo. Tenía derecho de estar ahí. Entró. El salón era impresionante. Lámparas de cristal, mesas decoradas con flores caras, miseros con traje. Música de orquesta en vivo. Valeria colgada de su brazo como joya cara. Joaquín caminó hacia él. La gente se iba haciendo a un lado mirándolo raro. El campesino sucio en medio del lujo. Rodrigo lo vio venir. Su cara cambió de orgullo a pánico en un segundo. Hijo. Y ahí fue cuando Rodrigo dijo las palabras que cambiaron todo. Yo no conozco a ese hombre. Joaquín sintió cada par de ojos en el salón clavándose en él. Sintió la humillación quemándole la piel. Sintió el rechazo de su hijo como puñalada en el corazón. Pero no dijo nada. No hizo escena. No gritó. No lloró. Solo se dio la vuelta y se fue. Ella también estaba ahí. También vestida elegante. También avergonzándose de él. Los guardias lo escoltaron afuera. Joaquín manejó de regreso al rancho con lágrimas corriéndole por las mejillas. No lágrimas de tristeza, lágrimas de claridad. Porque ahora sabía con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta con su testamento. Sus hijos habían elegido. Y él también. Al día siguiente Joaquín fue otra vez con don Alberto. ¿Hay algo que quieras cambiar en el testamento? No. Solo quiero confirmar que todo está como lo dejamos. Todo está perfecto. Cuando llegue el momento, tus hijos van a entender muchas cosas. Ojalá.
aunque sea tarde. Rodrigo se casó con Valeria en una boda lujosa. Joaquín no fue invitado, ni siquiera supo que había sucedido hasta semanas después. Patricia abrió una segunda oficina de su despacho, expandiendo su negocio, ganando más dinero, olvidándose más de su padre. Joaquín siguió solo en el rancho, trabajando, viviendo simple, sin amargura, pero tampoco sin ilusiones. Había aceptado que sus hijos se habían ido, que la relación estaba rota más allá de cualquier reparación, pero lo seguía amando, porque eso es lo que hacen los padres, aman aunque no sean amados de vuelta. Una mañana Joaquín se despertó sintiendo un dolor extraño en el pecho. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron bien. Intentó gritar, pero la voz le salió débil. Logró alcanzar su teléfono, llamó a su vecino más cercano. Don Chuy, ayuda. Don Chuy llegó en 10 minutos. Encontró a Joaquín tirado en el piso de su casa. Llamó a la ambulancia. En el hospital los doctores hicieron estudios. El diagnóstico fue claro. Derrame cerebral. Había afectado su lado derecho y su corazón estaba fallando. ¿Tiene usted familia, señor Medina? Tengo 2 hijos en la ciudad. ¿Quiere que los llamemos? Joaquín pensó en eso, en Rodrigo que lo había negado, en Patricia que se había avergonzado de él. Sí, llámenlos. La enfermera llamó a Rodrigo primero. Señor Medina, su padre está en el hospital. Sufrió un derrame. Está grave. Rodrigo estaba en una junta importante, rodeado de clientes potenciales, ganando dinero, entiendo. Voy a ver si puedo ir mañana, señor. Los doctores dicen que no tiene mucho tiempo. Rodrigo sintió un pinchazo de algo. Culpa, miedo, no estaba seguro. Voy a tratar de llegar hoy en la noche. Colgó, siguió con su junta. La enfermera llamó a Patricia. Ella estaba en corte, defendiendo un caso importante. Mi padre está grave. Lo siento mucho. Puede venir. Estoy en medio de un juicio. En cuanto termine voy para allá. Terminó el juicio. Ganó. Celebró con su equipo. Joaquín pasó 3 días en el hospital esperando a sus hijos. Don Alberto fue a visitarlo. También don Chuy y otros vecinos del pueblo. Pero Rodrigo y Patricia no aparecieron. El tercer día el doctor le habló claro a Joaquín. Su corazón está muy débil. Podría ser días o podría ser semanas, pero no mucho más. Entiendo. ¿Quiere que volvamos a llamar a sus hijos? Joaquín pensó en eso. Luego negó con la cabeza. No, si no han venido es porque no quieren venir. No voy a obligarlos. Joaquín salió del hospital una semana después, más débil, más frágil, sabiendo que su tiempo se acababa. Regresó a su rancho, a su casa, a su tierra. Y ahí esperó tranquilo lo que tenía que venir. Pasaron 2 meses. Una mañana Joaquín no se levantó. Don Chuy fue a visitarlo como hacía todos los días y lo encontró en su cama, en paz, con los ojos cerrados y una pequeña sonrisa en los labios. Había muerto durante la noche, solo, como había vivido sus últimos años. Don Chuy llamó a las autoridades. Y también llamó a don Alberto. El testamento. Don Alberto asintió. Es tiempo. Llamó a Rodrigo y a Patricia. Ambos llegaron 2 días después. Para el funeral no lloraron. No se veían particularmente tristes. Solo cumplían con el protocolo. El funeral fue sencillo, en la capilla del pueblo, con la gente humilde que siempre había conocido a Joaquín. Rodrigo y Patricia se sentaron adelante, pero no participaron. No hablaron. No compartieron recuerdos. Solo esperaron a que terminara. Después del entierro, don Alberto los llamó. Necesito que vengan a mi oficina mañana a las 10. Mañana a las 10. Hay otras personas que necesitan estar presentes. ¿Qué otras personas? Lo sabrán mañana. Al día siguiente, Rodrigo y Patricia llegaron a la oficina del notario vestidos elegantes, esperando escuchar que habían heredado el rancho de 20 hectáreas que ahora valía una fortuna, porque la ciudad se estaba expandiendo, y los desarrolladores estaban comprando tierra en esa zona. Ya habían hecho planes. Vender todo, dividirse el dinero, nunca más volver a ese pueblo polvoriento. Don Alberto los hizo pasar. En la oficina había otras personas. Don Chuy, el vecino, 3 trabajadores que a veces ayudaban a Joaquín, la enfermera que lo había atendido en el hospital, el padre Anselmo de la capilla. ¿Qué hace toda esta gente aquí? Patricia preguntó molesta. Por favor, tomen asiento. Rodrigo y Patricia se sentaron, impacientes y irritados. Don Alberto abrió un sobresellado, sacó varios papeles, se puso los lentes. Comenzamos. Leyó el encabezado legal. Luego llevó al contenido real. Yo, Joaquín Medina García, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento y voluntad. Rodrigo y Patricia se inclinaron hacia adelante. A mis hijos, Rodrigo y Patricia, les dejo lo siguiente. Hubo silencio. Don Alberto continuó leyendo, pero su voz cambió. Había emoción ahí.
Les dejo el recuerdo de cuando eran niños y me amaban. Cuando no les daba vergüenza que su padre tuviera las manos callosas y oliera a tierra. Cuando corrían a abrazarme, cuando llegaba del campo y me decían que era su héroe. Patricia frunció el ceño. ¿Qué es esto? Don Alberto levantó la mano pidiendo silencio. Les dejo el recuerdo de su madre que vendió hasta su ropa para pagarle la escuela. Que murió preguntándose qué hizo mal para que ustedes la olvidaran. Que nos amó hasta su último respiro, aunque ustedes no tuvieran tiempo ni para venir a despedirse. Rodrigo sintió algo apretándole el pecho. Les dejo el recuerdo de cada vaca que vendí para pagar su universidad, de cada hectárea que hipotequé para darles lo que necesitaban, de cada noche que me dormí con hambre para que ustedes pudieran tener de todo. La voz de don Alberto se quebró un poco, pero continuó. Les dejo la vergüenza que sintieron de mí, que la carguen el resto de sus vidas, que recuerden que me negaron frente a extraños, que me echaron de la fiesta de su compromiso. Siquiera me invitaron a su boda. Patricia estaba pálida. Esto es ridículo. ¿Dónde está la herencia real? La tierra, el rancho. Don Alberto la miró directo a los ojos. Y finalmente declaro que todo mi patrimonio material, incluyendo las 20 hectáreas del rancho San José, la casa, los animales, el equipo y todos mis bienes, los dejo de la siguiente manera. Rodrigo y Patricia casi dejaron de respirar. 50% para don Jesús Ramírez, mi vecino, quien me visitó cada día de mi vida y estuvo conmigo cuando ustedes no estuvieron. Don Chuy se llevó las manos a la cara, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. 20% para María González, la enfermera que me cuidó en el hospital con más amor que mis propios hijos. Y el último 10% para la capilla del pueblo, para que el padre Anselmo pueda reparar el techo que se está cayendo. El padre se persignó con lágrimas en los ojos. Don Alberto bajó los papeles. A Rodrigo y Patricia Medina, hijos de sangre, pero no de corazón, no les dejo nada material, porque todo lo que tenían de mí ya lo recibieron. Y lo desperdiciaron. El silencio en esa oficina era tan denso que dolía. Rodrigo se levantó de golpe. «Esto es ilegal. Vamos a impugnar. Somos sus hijos. Tenemos derecho». Don Alberto sacó otro papel. «Tu padre se anticipó a eso. Aquí está el documento que prueba que te pagó cada peso de tu universidad, que te dio todo lo que pediste y más. Que cumplió con todas sus obligaciones legales como padre». Patricia también se levantó. «Esto es venganza. Está castigándonos porque no fuimos los hijos perfectos que él quería. No es venganza». Don Alberto se quitó los lentes. «Es justicia. Ustedes tuvieron un padre que los amó más que a su propia vida, y ustedes lo trataron como basura. Se avergonzaron de él, y cuando estaba muriendo no tuvieron ni 5 minutos para visitarlo. Vamos a demandar». Rodrigo señaló con el dedo. «Esto no se va a quedar así. Demanden lo que quieran. La ley está del lado de Joaquín. Él tenía todo el derecho de disponer de sus bienes como quisiera, y quiso dárselos a la gente que sí lo valoró». Patricia sintió las piernas temblándole. ¿Se sentó otra vez? No puede ser. Don Alberto guardó los papeles. La lectura ha terminado. Los beneficiarios pueden pasar a firmar la aceptación de herencia. Rodrigo y Patricia pueden retirarse. Don Chuy se acercó a los hermanos. Los miró con lástima. Me hubiera gustado que ustedes lo supieran. Salió con los demás beneficiarios dejando a Rodrigo y Patricia solos con don Alberto. Rodrigo temblaba de rabia. Mi padre era un campesino ignorante que no entendía cómo funciona el mundo. Tu padre era un hombre sabio que entendía exactamente cómo funciona el amor y cómo funciona el desamor. Don Alberto se levantó. Y ahora van a vivir el resto de sus vidas sabiendo que cambiaron una fortuna moral por nada, porque ese rancho que despreciaban ahora vale millones. Los desarrolladores están ofreciendo 15 millones de pesos por esas 20 hectáreas. Patricia sintió que se le iba el aire. 15 millones, que ahora le pertenecen a gente humilde que valoró a su padre. No a hijos ingratos que solo venían cuando pensaban que había dinero que heredar. Rodrigo y Patricia salieron de esa oficina destruidos. No por la pérdida del dinero, sino porque finalmente, demasiado tarde, entendieron lo que habían perdido. Habían tenido un padre que los amó incondicionalmente, que sacrificó todo por ellos, que nunca les pidió nada a cambio excepto amor. Y ellos le habían dado vergüenza, desprecio y olvido. Y ese recuerdo los iba a perseguir el resto de sus vidas. ¿Alguna vez has visto hijos que se olvidan de sus padres cuando tienen éxito? Dale like si crees que los hijos ingratos siempre pagan el precio. Cuéntame en comentarios, ¿crees que Joaquín hizo bien o debió haberles dejado algo a sus hijos de todas formas? Porque a veces la mayor herencia no es el dinero, es el recuerdo de cómo trataste a quien te dio todo.